inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La vez pasada estuvimos hablando de aquel que era digno y estuvimos hablando acerca del cordero inmolado que aparece ahí con 7 cuernos, que habla de la plenitud del poder. Los cuernos denotan poder. Cuando se habla de la bestia que tiene un cuerno y otro cuernito, está hablando de que la bestia tiene cierto poder. Pero aquí cuando habla de Cristo, del Espíritu y de los 7 cuernos, también habla cómo es que al Señor le fue dado todo poder y toda autoridad y todo dominio, como ahorita lo vamos a ver. Esto está impresionante. Entonces tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces aquí el cordero que fue inmolado, el que aparece con la plenitud del poder, es el que es adorado. Los 7 cuernos, obviamente, te lo voy a repetir, representan en la Biblia el poder. En el mundo la bestia aparece con 10 cuernos. Y te decía la vez pasada que Alejandro Magno, del que ya te hablé en varias ocasiones, porque Alejandro Magno es un personaje que Dios levantó para llevar a cabo sus planes en la historia. De hecho, pues hemos visto ya varias cosas, ¿no?, de la historia cuando estudiamos las iglesias, que vamos a tener presente en todo esto. Y bueno, él era un cuerno que se quebró y salieron otros 4 cuernos, y los cuernos significan autoridad, significan poder también. Pero aquel a quien Dios le da la plenitud del poder, ¿no? Estamos hablando ya de otra cosa. Aquel al que Dios le da la plenitud del poder, o sea que tiene 7 cuernos, porque el número 7 habla de plenitud, es el cordero. Y dice: porque le diste potestad sobre toda carne, para que le dé vida eterna a los que le diste. O sea, el Señor tiene tanto poder que te dio y me dio, y a todos los que hemos sido de Él nos dio vida eterna. Amén. Déjenme quitarme esto porque ya aquí el calor está excesivo. Entonces Cristo tiene todo poder, Cristo tiene toda potestad, porque Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vamos a orar y vamos a continuar con todo esto. Padre, te damos gracias esta noche por Jesucristo. Te damos gracias por el Cordero Santo al que tú le diste toda la plenitud del poder, Señor, para llevar a cabo tu voluntad. Bendito seas, Padre. Oramos en esta hora para que en tu gracia y bajo tu misericordia podamos, Señor, tener entendimiento de todo lo que vamos a hablar en la Biblia. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos, a poner atención, a no distraernos, Señor, a que nuestro espíritu comprenda, Señor, junto con nuestro corazón, las cosas que tienes aquí puestas para tu pueblo, para tu iglesia. Señor, como dices, bienaventurados los que guardan la profecía de este libro, que podamos ser, Señor, bienaventurados por guardar la profecía, Señor, de este libro. Gracias en el nombre de Jesús por tu Espíritu. Amén. Así es que Cristo tiene todo el poder. Amén. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice aquí que tiene 7 cuernos. Entonces también su reino, que está representado por la iglesia, apareció en 7 periodos, representado por los 7 candeleros. Es decir, la profecía acerca de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, apareció representado por estos 7 candeleros en 7 periodos. ¿Por qué? Porque la iglesia, por ahora, o lo único que es el ámbito del reino de Dios, es la iglesia de Cristo. Entonces fíjate, aquí estamos en el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, ay, pero no se sienten como chispas y como calambres. ¿Y quién te dijo que se iba a sentir eso? Solamente estamos en el reino de Dios por medio de la fe.
Entonces estamos aquí en el reino de Dios, que fue descrito en 7 etapas y representado por 7 candeleros, y en la iglesia. Entonces eso va a ser mientras aparece el reino de Dios o la consumación del reino de Dios o el reino de los cielos. Pero por ahora todo el reino de Dios está en la iglesia. Así es que nos damos cuenta. Fíjense, hay una escritura en Zacarías muy importante, porque dice aquí la escritura que el Cordero apareció con 7 cuernos, con 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus que Dios ha enviado por toda la tierra. Entonces es interesante cuando por primera vez aparecen estos 7 ojos, que son designados como los ojos de Dios, los ojos de Jehová. Y vamos a Zacarías, por favor. Aquí es donde ya vienen los testigos, que son las otras escrituras, y nos pueden confirmar todo esto de una manera segura. Así es que vamos a Zacarías capítulo 4. Pero fíjate que desde el capítulo 3, Dios le mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y dice la Biblia, Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, y ahí aparece el diablo, ¿no?, acusándole. Y esto es lo que el diablo está haciendo todo el tiempo, ¿no? Tú estás orando y él te está acusando, y por desgracia llegas a obrar de una manera equivocada en algo, lo que sea, de dicho, de palabra, de obra, de omisión, y el diablo está ahí para acusarlo. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces aquí en el capítulo 4, este es el 3, pero en el capítulo 4, versículo 10, dice así, dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Entonces esto es la visión que tuvo Juan en Apocalipsis 1:4 y en Apocalipsis 5, versículo 6. Entonces vemos aquí algo interesante. Fíjate, dice: los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7, porque acuérdense que le fueron mostrados un candelero con 7 lámparas, resumiendo la obra del Señor. Fíjate, le fue mostrado a Zacarías un candelero con 7 lámparas, que fue la visión de Apocalipsis que vio Juan en Apocalipsis 2 y 3, ¿no? Un candelero, unos candeleros de oro. Entonces este candelero aquí lo presenta Zacarías como la obra delante del Señor consumada, que es su iglesia. Entonces son los ojos de Jehová que recorren la tierra. Entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia son los ojos de Dios, o sea, porque está el Espíritu de Dios ahí y recorren la tierra, aunque está hablando de Cristo. Cristo en la iglesia, es decir, Cristo y la iglesia no son 2 entidades separadas, ¿no? La iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza. Entonces Dios ha repartido todo esto en toda la tierra, y la iglesia vienen a ser los ojos de Dios. La iglesia ve con los ojos de Dios, la iglesia observa con los ojos de Dios en la parte que le toca. A nosotros nos tocó aquí, tenemos que observar todo nuestro ámbito con los ojos de Dios. Pero bueno, dice aquí la escritura que los ojos son los ojos de Jehová que recorren la tierra. Entonces, en el capítulo 3, que fue parte de lo que les leí hace ratito, pero más adelante en el versículo 9, dice: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Este texto tiene
algunas interpretaciones, ¿no? ¿Es la iglesia o es Cristo? Yo creo que se refiere un poco más a Cristo, pero vuelvo a lo mismo. O sea, no se contradicen porque Cristo y la iglesia son uno. O sea, ¿Cristo dónde habita? ¿Dónde se expresa? En la iglesia. O sea, Cristo no se expresa en un pecero oyendo, ahí viene Santa Claus, jo, 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 ¿no? Esa me la cantó Chendo y se me quedó grabada aquí. No sé dónde la sacó el Chendo. Del infierno, creo que se dio una vuelta por el infierno y la sacó de ahí. Ahí no se expresa Dios. Tú estás oyendo hablar, por ejemplo, no sé, a alguien que está dando un informe de alguna empresa y Dios no está expresándose. Entonces, ¿dónde se expresa Dios? En su iglesia. Dios se está expresando en su iglesia. Entonces, Cristo y su iglesia, el Cordero y su iglesia, uno son. Así es que yo no encuentro que haya tanta contradicción, aunque unos dicen que es Cristo, que fue herido y algunos dicen, por ejemplo, que en un día quitará el pecado y dicen llegará el día en que ya no habrá pecado, los hijos de Dios ya no pecarán, o sea, ya estaremos en otra situación, libres de todo ese asunto del pecado, pero Cristo es el Cordero que quitó el pecado del mundo, también ya lo quitó. O sea, ya no va a existir, pero ya lo quitó también. Si Él no hubiera quitado el pecado del mundo, estaríamos en pecado. Porque fácilmente pecamos. Pero Cristo quitó el pecado del mundo porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Él lo quita. Hay pecado y lo quita. Hay pecado y lo quita. Es decir, tú te equivocas, la iglesia se equivoca, algunos miembros de la iglesia se equivocan en las diferentes etapas de su vida, lo que sea, y tú vas y confías el pecado y el pecado es quitado, ¿no? Entonces, lo va a quitar por completo, pero ya lo quitó. Y lo quita y lo sigue quitando. Entonces, dice aquí, había aparecido, dice, he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Bueno, esa era una figura y Josué era como el sumo sacerdote. Entonces había una piedra que estaba delante del sumo sacerdote que representa a Cristo, que es Josué, una piedra que iba a ser esculpida. Entonces así la iglesia va a ser edificada o está siendo edificada. Ahora, esta piedra también es Cristo, porque Cristo es la roca de Dios. Cristo es la piedra del ángulo, la roca que va a despedazar a los enemigos, es la roca que corta los pies de una imagen de ahí de los imperios, y Cristo es la roca, pero no podemos separar a Cristo de la iglesia. Yo insisto, al menos que tú digas, no, mi hermano, aquí dice que sí está así, separado, ¿no? Entonces, ¿es Cristo con la iglesia? Entonces Cristo o Cristo en la iglesia. Es lo mismo que pasa en el capítulo 12 del libro Apocalipsis con el niño que va a ser, que la mujer va a dar a luz. En primer lugar, vamos a determinar quién es esa mujer y después cómo es que es una mujer que va a dar a luz y quién es el que da luz o cómo se da luz. Cristo tendrá que nacer otra vez o qué, porque ahí le está mostrando el futuro. Entonces, ¿de qué se trata eso? ¿No? Algunos dicen, no, es que es Israel, otros dicen esa mujer es Israel y te dicen 20,000 textos que aparentemente es Israel, pero ahí aparecen estrellas, aparece el sol, aparece la luna, entonces tenemos que ver cada una de esas cosas y nos vamos a dar cuenta que no es Cristo solo, es Cristo y su iglesia. Y ya lo veremos en su tiempo. Bueno. Aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré, versículo 9, su escultura. Entonces Dios está mirando su objetivo, que es esculpir esa piedra. Entonces Cristo como roca fue esculpida también. O sea, Cristo Él pasó una prueba como hombre y venció. Jesucristo. Él pasó una prueba como un ser humano, como tú y como yo, y es el único hombre que ha vencido. Entonces fue esculpido, pero la iglesia está siendo edificada, está siendo esculpida también. Es necesario que a través de muchas pruebas, es necesario que a través de un montón de situaciones nosotros heredemos el reino de Dios.
Entonces Dios está mirando su objetivo de esculpir esa piedra, que es edificar la iglesia de Dios o el cuerpo de Cristo. Dice, y quitaré el pecado de la tierra un día. Entonces el pecado fue quitado, pero un día lo quitará la iglesia. Cuando la iglesia sea edificada, o sea, ya sea edificada completamente, termine su edificación, entonces también el pecado será quitado de la tierra en un solo día también. O sea, ¡pum!, el pecado va a ser quitado, porque allá no va a haber pecado ya para los hijos de Dios. Ya la naturaleza que vamos a traer va a ser una naturaleza diferente. Entonces, quitaré el pecado de la tierra un día. Bueno, el versículo 10 dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, ese día es el milenio, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid, dice aquí, y debajo de su higuera. Estos 7 ojos que aparecen aquí como de Jehová, aquí en Apocalipsis aparecen en el Cordero. Fíjate qué interesante. En Zacarías aparecen los 7 ojos de Jehová, pero en Apocalipsis aparecen como los ojos del Cordero. Y como quien dice, el Cordero es el vehículo, el Cordero es como la representación exacta que no le queda en nada pequeño al propósito de Dios. Entonces, esos ojos por eso están con el Cordero, no están con el arcángel Miguel, ni con Gabriel, el ángel Miguel, Gabriel, ni están con ninguno de los ángeles, están con el Cordero, ¿no? Están con el Cordero. Jehová es el que realiza su obra, es el que tiene 7 ojos, es el que lo ve todo, es el que entiende todo, es el que está concentrado en lo que está haciendo, en su propósito. Y ahora aquí aparece eso mismo, pero en el Cordero. El Cordero está concentrado, tiene 7 ojos, tiene 7 cuernos y está concentrado en llevar a cabo todo el plan de Dios. Así es que el Cordero es el agente que representa de una manera perfecta a Dios. Tú y yo no tenemos ninguna oportunidad de estar delante de Dios si no fuera por el Cordero. ¿Te das cuenta? Él es el superintendente universal, dijo alguien, me gusta esa palabra. 7 ojos. Y dice acá, que esos 7 ojos, dice acá, son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es decir, Dios ve, pero no solamente para entender, sino también para dirigir. Dios ve para infundir, Dios ve para dirigir, Dios ve para infundir. A veces con una sola mirada entendemos lo que hay que hacer. Entonces los ojos no son solamente para mirar, sino también para que entendamos qué tenemos que hacer. Estamos mirando, estamos a la expectativa. A veces vienen tiempos de prueba, tiempos difíciles, y es donde uno ya mira, el diablo quiere que miremos para otro lado, ¿no? Pero siempre debemos estar atentos a la voz de Dios para poder mirar, y con alguna de las cosas que Dios nos abra, como que tenemos la salida para poder continuar en el obrar de Dios, en la vida personal y también en la vida de iglesia. Así es que estos ojos son para dirigir, para infundir, y a veces se entiende con una sola mirada. Los ojos no solamente son para mirar, sino para que entendamos lo que tenemos que hacer. Entonces, esos ojos son espíritus enviados por toda la tierra. El Espíritu de Dios es 7, es decir, para realizar y completar el propósito divino. Por eso son los 7 espíritus. Entonces, fíjate qué interesante. Cuando disponemos nuestro corazón, Dios permite que veamos. Dios nos permite ver y nos permite observar para dar el siguiente paso. El problema, mis hermanos, con nosotros es que retrasamos mucho a Dios por cuestión de que a veces no damos los pasos que debemos dar, ¿no? Sino como que nos quedamos así, no sé. Déjenme decirles algo. He estado leyendo muchos autores y muchos escritos de gente que les platicaba la otra ocasión, pues de gente que es muy letrada en muchas cosas, y se me hizo muy interesante. Pero cuesta mucho trabajo meterse en el espíritu de lo que ellos están hablando. No es fácil, cuesta trabajo. Pero una vez que agarras el hilo, como que empiezas a ver,
¿no? Es como aquel cuadro que, no sé, ¿te acuerdas de aquellos cuadros, ¿no? Donde te le quedas viendo así, ¿qué ves? Y había un zoológico, pero tú no veías más que puras rayas, ¿no? Y ya hasta que quién sé qué pasa ahí, y mira un tiburón y una ballena, y ahí hay un arrecife, ¿no? Y el otro dice, no, son puras rayas, pero te tienes que meter. Y una vez que te metes, empiezas a ver. Y yo he visto que así es la escritura también. Tenemos que aprender a meternos en el espíritu de la escritura para entender y para ver. Así es que hagamos un esfuerzo para disponer nuestro corazón a decirle, Señor, estamos dispuestos a entender, porque Dios tiene sus 7 ojos donde mira toda la tierra y nos ha dado, dice que son espíritus, es su mismo espíritu obviamente, para poder mirar las cosas en esta tierra, no con nuestros ojos, ni con nuestra visión, sino con la visión de Él. Amén. Y de repente llegamos a una parte impresionante: el reconocimiento, la exaltación y la adoración al Cordero. Versículo 7 del capítulo 5. De Apocalipsis. Yo me quedé en Zacarías, ya les iba a leer Zacarías. Dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. La vez pasada vimos que Juan estaba preocupado, Juan estaba llorando, porque él ve un libro y nadie lo puede abrir. Y yo les daba el ejemplo, ¿no? de que los ángeles ni siquiera lo dicen ni abrir ni ver. Y les puse el ejemplo de mi perrita, que a veces una chihuahueñilla que tenemos por ahí, que estás comiendo y se te queda viendo a ver si das algo, pero tú te quedas viendo así y se voltea así como que no te ve, y te volteas y te vuelve a ver y te voltea. Entonces yo me imagino que con el libro Juan decía, los arcángeles no pueden ver y leer ese libro, y los arcángeles se volteaban, ¿no? Y decía, y los querubines, y se volteaban también, y los serafines, y nadie se halló ni en el cielo ni en la tierra. Y empezó a buscar en la tierra, él era de la tierra, y pues tampoco lo podía ver ni lo podía leer. Luego buscó por debajo de la tierra, nadie podía ni leer ni ver ese libro. Entonces, dice el versículo 7, y vino, como decía en Daniel, hablamos de Daniel, que le hicieron acercarse delante de él, y es decir, como alguien que le dijera, pasa, eres tú el que merece hacer esto. En Daniel vimos al que tenía aspecto como de hijo de hombre, que se acercó al anciano de días, y entonces le dijeron, ven, ¿no? Ven. Y vino, o lo llamaron y vino. Y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces salió alguien, uno con semejanza de hombre, de hijo de hombre, entre toda la multitud de los seres celestiales, y se acercó y vino hacia el que estaba sentado en el trono, y tenía un libro, y entonces toma el libro de aquel que está sentado en el trono. Esto no lo pudo hacer Juan, no lo pudieron hacer los ángeles ni los arcángeles, pero sí aquel que tenía aspecto de hijo de hombre. Entonces él vino y hizo esto y tomó el libro de aquel que estaba sentado en el trono. Ahora sí, los cielos y la tierra sabrán para qué existe el universo. Una vez que Cristo vino y tomó aquello, ahora sí todo el mundo sabrá por qué existe el universo, por qué fueron hechas las cosas, de qué se trata todo el asunto, porque ya hay alguien que tomó el libro. Y entonces lo tomó de aquel que estaba sentado, y ahora los cielos y la tierra entenderán lo que no habían entendido. Es decir, qué era lo que Dios quería, y también cómo iba a llevar a cabo esto, o se iba a llevar a cabo por medio de este ungido que había tomado el libro. Es decir, este Cristo, el único Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero recién inmolado, pero resucitado, ascendido y glorificado. Entonces todos estaban con una expectativa, porque sabían que este Cordero tenía todas estas características.
Había sido ascendido, había sido levantado hasta el trono de Dios, había resucitado de los muertos, había vencido a Satanás, había vencido a la muerte, venció al pecado, venció al mundo, y entonces se presenta delante de Dios. Y va y toma el libro. Entonces ahora sí hay alguien que va a explicar lo que nadie había podido explicar. Y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, dice el versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, es decir, los que representan la creación, ya vimos que tienen uno cara de águila, otro cara de becerro, etcétera, etcétera. Y los 24 ancianos, es decir, aquel sacerdocio angelical que servía alrededor del trono, se postraron delante del Cordero. Entonces, hasta aquí, durante todo el tiempo, mis hermanos, de su existencia inmemorial en la cronología de los cielos, ellos se habían postrado delante de Dios, el que es, el que era y el que ha de venir. Ahora, ¿cómo es que ahora se postraban delante de un hombre? De uno que tenía apariencia de hijo de hombre. Ellos habían postrado delante de Dios todo el tiempo, los ancianos y los seres celestiales. Pero aquí ellos se postran delante de un hombre. Entonces, ¿cómo es que un hombre puede recibir adoración? Pero aquí por primera vez se postran delante de un hombre, y entonces ya Dios lo había adelantado cuando en la visión de la gloria de Dios apareció uno como señalado, el Hijo del Hombre. Entonces todos los seres celestiales sabían quién era ese Hijo del Hombre. Era algo, ellos estaban impresionados por la visión de aquel que se acercó al trono y tomó el libro. Estaban impresionados con eso. Ahorita vamos a ver por qué. Porque es una adoración que empieza a subir de tono, y llega a un éxtasis glorioso, y es algo impresionante. Entonces, fíjate, Dios les había dado la señal de este Hijo de Hombre sentado en un trono como de zafiro sobre querubines. Y entonces aquí en Apocalipsis aparece este hombre que habían visto ya ellos sentado en un trono de zafiro, coronado de gloria, coronado de victoria, honrado por el Padre. Se acerca y todos lo están viendo. Los seres angelicales, los que representan otra cosa aquí en la tierra, y todos los que están allá. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, fíjate, no fue cosa pequeña tomar el libro, esto es algo muy grande. O sea, ese hecho de que se acercó y tomó el libro es algo impresionantemente significativo. Todo estaba así como que, ¿no? Tomó el libro. Y cuando empecemos a ver los sellos abiertos, vas a ver por qué era tan impresionante que este Hijo de Hombre tomara el libro y que fuera digno de hacerlo, de tomarlo. Es decir, el único aprobado por Dios para llegar a poder hacer esto. Entonces, aquí aparece, insisto, y cuando hubo tomado el libro, que fue algo impresionante, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Fíjate, solamente tomó el libro y aquellos se tiraron al suelo. ¡Fo! Eso a mí me impresionó. Solamente por tomar el libro causó una adoración, el que se postraran en el suelo estos ancianos delante del Cordero. Y dice, todos tenían cítaras y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Vemos aquí todas las súplicas de los santos pidiendo al Señor su gracia, pidiéndole al Señor su ayuda, que el Señor los conduzca a ser vencedores. Fíjate, todo lo que está en esas copas son tus oraciones cuando han sido oídas y aprobadas por Dios. Señor, ayúdame, sálvame, ya no quiero ser la misma persona, transforma mi corazón, bendice a tu iglesia, ven pronto, Señor Jesucristo. Están cargadas esas copas de las oraciones de los santos. Ahí están todas las peticiones. Y entonces estos seres celestiales, estos ancianos, las tienen ahí, y son oraciones en donde ahí está contenido todo aquello donde podemos decirle, Señor, ayúdame a ser alguien que coopere
pelee contigo, alguien que sea un cooperador contigo, con todo tu plan, con toda tu voluntad. Entonces todas esas oraciones están ahí. Y ahora todo eso tiene sentido. Ahora que tomó el Hijo de Hombre, el Cordero, tomó el libro, ahora todo lo que está en la copa con los ancianos, con todos aquellos seres celestiales, tiene sentido. Es decir, nos vamos a dar cuenta que cuando oramos no perdimos el tiempo, que cuando pasamos tiempo delante de la presencia de Dios, todo tiene un sentido espiritual guiado por Dios y se está acumulando allá. A veces nos dicen que debes tener fe en que te crezca un brazo, que te salga otro ojo, que se te tape una muela, que se te respingue la nariz y que Dios te ponga algo que no tienes. O sea, porque mucha gente ora por eso. Y es que yo creo que Dios va a hacer esto. Es como si dijera, no, Señor, ponme aquí una peluca, un pelo. O sea, ¿sí me explico? Y creemos que tenemos un chorro de fe en esos rollos, ¿no? En que va a sanar, en que va a hacer un milagro. Y ¿sabes qué? En su gracia, en su misericordia, Dios de repente hace cosas. Pero mi pregunta es si tenemos fe en esto. Si tenemos fe en lo que nos está describiendo Juan y en lo que el Señor, como el Cordero, está haciendo. Es decir, tomando un libro y aquello se postra, entonces todo comienza a tener un hilo y a tener un sentido. Sin el Cordero, todas las súplicas quedaban sin respuesta. Sin el Cordero no habría manera de suplicarle a Dios. Pero ahora, estos ancianos, que son ángeles ministradores, presentan esas copas de oro llenas de incienso. Así como, ¿se acuerdan cuando hablamos del trono y hablamos del arco iris? ¿Sí se acuerdan o no? Hablamos del arco iris, del arca del pacto, o del trono de Dios y todo lo que había ahí. Y luego nos fuimos al Antiguo Testamento. Hemos hablado mucho acerca del lugar santísimo, del atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, en donde está el arca del pacto, la mesa de los panes de la proposición. Hemos hablado mucho, ¿no? Que eran para el candelero. Bueno, necesitamos también tomarnos un tiempo para el altar de oro y el incensario. Y ya habrá algún tiempo en que podamos ver todas estas cosas. Pero tenemos que entender esto, que el incienso, que es parte de todo lo que había ahí, el incienso puro, se le añaden algunas cosas. Y se le añade algo que se llama estacte. Y se le añade algo que es una especie de mirra y una especie de uña aromática, una especie de cascarita de un animal. Y se le añade también el gálbano, que es una resina. Entonces se mezcla esa cascarita animal, se mezcla esta mirra y se mezcla este gálbano y huele horrible. ¿Sabes por qué? Porque huelen a muerte. ¿Y qué representa entonces todo eso? La muerte de Cristo. Ese olor del gálbano, de la uñita esa que aparece ahí, de la cascarita esa del animal, de la mirra y todo ese asunto, no es un olor tan agradable porque representa la muerte de Cristo en nuestras oraciones. Entonces, ese incienso se hacía así y subía. Entonces, ¿por qué este olor tan desagradable o no tan agradable le gustaba a Dios? No era tanto el olor en sí físico, sino lo que representaba, que era la muerte de Cristo. Esa es la razón por la que tus oraciones y mis oraciones pueden llegar hasta la presencia del Señor. Entonces, ninguna oración
viene como incienso solo. El incienso trae especies, es decir, unidos en Cristo es que nosotros venimos a la presencia de Dios. Oraciones sueltas, eso de que el Papa va a orar por esto, que está ahí por allá por ¿dónde está? ¿En Centroamérica? En Panamá. Y que oran los rabinos y que oran los musulmanes y que vamos a juntarnos todos para orar junto con los protestantes también. Esas oraciones son basurita, son basura. Las oraciones tienen que ir acompañadas de Cristo, si no, no funcionan. Entonces, estos tres elementos, el estacte, la uña aromática y el gálbano, que son las especies que se le ponen al incienso, representan los tres distintos aspectos de la muerte de Cristo. Pero el incienso representa la resurrección de Cristo, y es porque Él murió y resucitó. Es por esa razón que en su nombre nosotros podemos presentarnos en la presencia de Dios y recibir respuesta. Aleluya. Gracias a Dios que lo que Dios quería también le fue pedido por los santos, y también le fue pedido en el nombre único en que se podía responder las oraciones. Señor, ¿qué es lo que quieres? Entonces Dios quiere que oremos en el nombre de Cristo porque estamos orando por lo que Dios quiere, pero además estamos orando en el nombre del único que puede hacer que las oraciones lleguen, el nombre de Jesucristo. Aleluya. Él es el único, por el único que nos pueden responder las oraciones. Tenían cítaras y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, versículo 9, y cantaban un nuevo canto. Este es nuevo, ¿no? Hasta aquí ellos no habían cantado esto. Hasta aquí sabían solamente que Dios los había creado, porque dice: tú creaste todas las cosas, etcétera, etcétera. Pero no sabían que había empezado con esos hombres perversos. O sea, Dios comenzó a hacer algo con gente, pero de pronto un hombre venció. Un hombre que es el Verbo encarnado, llamado Jesucristo. De repente este no era un hombre perverso, sino uno que venció, el único, es decir, el Cordero que los redimió. Y ahora ellos se postran ante el Cordero y cantan un cántico nuevo en el cielo. Entonces en el cielo se oye un cántico nuevo, un cántico de redención. Y ahora Dios es alabado y el Cordero también es alabado justamente por la redención. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Fíjate, ahí está, sobre la base de su sacrificio hasta la muerte. ¿Por qué? Porque se humilló hasta lo máximo, se humilló hasta lo sumo. Entonces Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y dice la Biblia que le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo el Señor, y para que en ese nombre se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Aquí, mis hermanos, todo esto se inicia, todo esto que es como la autoridad del Hijo de Dios, como el inicio del sometimiento de Dios, de Dios hacia los hombres, y de someterle todas las cosas al Hijo. Aquí se inicia todo eso. Toda rodilla se doblará delante de Él. ¿Toda rodilla de quién? De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así es que Juan ya lo ve culminado unos versículos adelante. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre los has redimido. Bueno, ahora Dios puede tener lo que quería, aleluya, cuando dijo: hagamos al hombre, hagamos un hombre corporativo a nuestra imagen y semejanza, no un hombre individual o un hombre solo, sino hagamos a un hombre corporativo a nuestra imagen, que pueda portarlo a Él, es decir, a Dios, que porte nuestra semejanza, y entonces que reine, que señoree, es decir, vamos a ser un rey. Pero Adán no pudo, pero Cristo sí. ¿Te das cuenta? Así es que ahora es posible gracias al Cordero. Los ha redimido para Dios. No solo los redimió para salvar del infierno, sino los redimió para Dios, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, como dice aquí la Escritura, que los sujeta después al Padre. Es decir, Cristo murió por nosotros para sujetarnos al Padre al final de los tiempos. Eso, gloria a Dios.
¿De dónde nos redimió? De todo linaje, gracias a Dios, porque de todo linaje no excluye a nadie, siempre habrá un remanente en el pueblo más lejano, más terrible, más etcétera, la lengua más rara, lo que sea, la etnia, porque la palabra nación aquí es etnia, de toda etnia, Dios tiene a alguien siempre. Y los has hecho, dice, para nuestro Dios. Fíjate, ya es considerado como un hecho. Dice, los has hecho reino, un reino y sacerdotes. Fíjate, Él nos hizo para Él. Así es que Dios es tuyo. Dios es tuyo, Dios es mío, Cristo es mío. Yo oraba ahora en la mañana y le decía, Señor, tú eres de mi propiedad. Tú me perteneces, Señor, déjame abrazarte. Porque eres mío. Dice Pablo, y todo es vuestro. Sea Cristo, sea Pablo, sea... No, todo es vuestro. ¿No dice así la Biblia? Aleluya. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo es el único que puede conducir las oraciones delante de Dios y pueden llegar ahí. Nos redimió y Juan ve toda esta situación culminada y entonces comienza a hablar todas estas cosas. Pero fíjate, veíamos que Dios redimió a la gente de todo pueblo, lengua y etnia o nación, ¿no? Dios tiene en cualquier lugar gente. Y lo redimió para Dios, para hacer de ellos un reino y sacerdotes, es decir, un hombre corporativo. Dios quiere un reino, algo muy grande. Por eso Jesús dijo en la cruz, consumado es. Ya para Dios no es, mis hermanos, sino esperar que las cosas ya fueran hechas en lo espiritual y aparezcan en lo natural. Y los has hecho para nuestro Dios reino, dice aquí la Escritura. Esta palabra no es aquí reyes en plural, ya lo vimos esto, sino es reino. ¿Por qué? Porque todos los reyes juntos forman un reino. Entonces Dios hizo una nación de reyes. Es lo que Dios quería con Israel. Y sacerdotes. Él hizo un reino, hizo sacerdotes, dice, y reinarán sobre la tierra. Por fin, mis hermanos, lo que Dios había dicho, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree, dice aquí, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Por fin reinarán sobre la tierra. Esto fue debido a todo lo que Cristo hizo. Él es el que reina y nosotros tenemos un reinado con Él porque nos hizo para eso. Versículo 11, y miré y oí lo que hemos visto y oído, la voz de muchos ángeles. Fíjate, cuando Cristo toma el libro, cuando Él va a tomar el libro y les ha entregado el libro, esto es lo que está ocurriendo exactamente en el cielo. Entonces dice, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Primero decía, ¿quién es digno? Está llorando, está ahí. Y de repente empieza a oír la voz de los ancianos, la voz de los ángeles, la voz de todos los seres en el cielo. Empieza un montón de voces que empiezan a hablar y que empiezan a expresar algo que él no había visto. Y dice aquí, fíjate, versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era miríadas de miríadas. Y hay una parte en los originales o en las escrituras más antiguas que dice, y quiliadas de quiliadas, es decir, un número inmenso. Él empezó a oír esas voces. Versículo 12, que decían a gran voz. Por eso nuestra adoración no debe ser en silencio, o con muchos que, a ver, hermanos, parece, vamos a hablar. Ahí están callados, así como que muy concentrados, y no estás concentrado, no estás adorando. Aquí estas
quiliadas y quiliadas y miradas de ángeles, estos seres celestiales, estos ancianos que Juan vio, dice que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado. Qué precioso. Todo el cielo estaba reconociendo. El reconocimiento comienza en el cielo de Cristo. Ahí comenzó todo el reconocimiento del Cordero de Dios. Pero ¿sabes qué? Termina también en la tierra. Cristo dijo: Padre, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, Mateo 6:10. Entonces, aquí en Apocalipsis vemos que comienza en el cielo y hasta aquí solo el cielo. Muchos ángeles, seres vivientes, ancianos, miradas y miradas, quiliadas y quiliadas, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno. Eso es lo que se había preguntado Juan: ¿quién es digno? Y todo el cielo le contestó, miradas y miradas, y cientos de miles de millones de ángeles le contestaron: el cordero es digno, Juan. Y no sé si se lo decían a él o lo decían al Señor, pero ellos decían que el cordero es digno de tomar el poder. Fíjate, otros tienen el poder, el diablo se lo robó, deshonraron al Padre, pero ahora hay alguien que se lo tomará, es digno de tomar. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Cordero cuando comienza a abrir los sellos? Escuche esto: en cada sello que abre sucede una cosa. Lo vamos a ver cuando entremos a los sellos. Él abre un sello y sucede algo, abre otro sello y sucede algo. Aquel que es digno de abrir los sellos, aquel que tiene el poder, es el que está llevando a cabo todo esto y es digno de abrir los sellos. Y fíjate, eso que sucede cuando el Señor abre los sellos, escuche esto, tómalo en cuenta, por favor. Es la manera como Él toma el poder. Cuando está abriendo los sellos, tú estás viendo a Jesús tomar el poder. ¿Sobre qué? Sobre todo lo que vamos a ver. Pero no solamente el poder. Aquí habla las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¡Qué barbaridad! Todo eso comenzó en el cielo. Pero ahora Juan vio aquí el efecto. ¿Por qué? Porque Juan estaba en un lugar celestial, estaba en el Espíritu, en lugares celestiales, y no está en el tiempo de la cronología natural. Él está en otro ámbito, él está en una cronología celestial. Entonces primero vio a los seres celestiales, pero ahora él también vio la terminación de todo esto, porque esto se desarrolla por etapas y esto ya fue seguido aquí, y las etapas van a culminar en esto que fue conseguido por el Cordero, que fue llevado a cabo por el Cordero. Versículo 13: y a todo lo creado, ya no solamente a los ángeles que están en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y sobre el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Entonces Juan, yo no sé, oyó a los que están abajo de la tierra, oyó a los que están abajo del mar, oyó a los que están sobre la tierra, oyó a los ángeles, oyó a los arcángeles, a los ancianos y a todos los seres celestiales, a todo lo creado. Insisto, ya nada más los ángeles que están en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, sobre el mar y sobre todas las cosas que en ellas hay, oí decir. Es decir, Juan vio el cumplimiento de lo que podríamos decir el lenguaje de los profetas, de Pedro predicando en los Hechos, la restauración de todas las cosas, cuando habló de todo esto, y todas las cosas que hay en estas cosas creadas, al que está sentado en el trono y al Cordero, es decir, al Padre y al Hijo juntamente, sea alabanza, sea honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Escribió alguien ahí, los eones de los eones, por todos los tiempos, ¿no? Versículo 14: los cuatro seres vivientes, es decir, aquellos que habían adorado primero y oyeron luego a las criaturas y a todas las criaturas en la restauración de todas las cosas, adorar al Señor, decían amén. Ellos concordaron en todo esto. Entonces Juan vio la restauración de todo, y todo era una alabanza al Padre y al Cordero. Y cuando esta alabanza salía de todos ellos,
Los seres celestiales decían amén a esa alabanza y esa adoración. Qué impresionante. Adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Fíjate, Juan estaba viendo lo que él se merece, o sea, lo que Cristo se merece. Aún debajo de la tierra se va a confesar su nombre, como lo dice Filipenses 2. Dice, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aún los que están debajo de la tierra van a confesar eso. Qué impresionante. Este capítulo 5, mis hermanos, quiero que busquen la palabra apoteosis. Ahí búsquenla rápido. Es una glorificación impresionante, pero vean ustedes, ¿cómo dice ahí? Y abajito, chécale el otro. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Entonces, lo que está viendo aquí Juan es la apoteosis, es decir, todo lo que significa. Es que hay palabras que tenemos que aprender porque te dan entrada a ver lo magnífico que es esto, ¿no? O sea, ya hay un lenguaje muy dado entre los cristianos, ¿no? Por ejemplo, una adoración magnífica, una adoración apasionada. Yo no veo eso en la Biblia. ¿Tú ves adoración apasionada en la Biblia? Yo no la veo, ¿no? Pero veo una apoteosis, es decir, una gran exaltación de un grupo de gente hacia una persona. Entonces nos da una amplitud más grande. Entonces te lo vuelvo a repetir. El capítulo 5 es un capítulo de la apoteosis del Cordero. La única apoteosis legítima, la única adoración, la única... Fíjate, a los hombres estaba viendo que va a haber un concierto de rock aquí en no sé en dónde, pero por aquí, por la Magdalena, por ahí, ¿no? Pues en el autódromo, por ahí, va a ver. ¿Quién creen que viene? El grupo de Kiss y grupos demoníacos. Entonces sacan unos cortos donde están contando y la gente haciendo cuernos, un montón de gente haciendo cuernos como adorando a esos que están ahí. Pero la única apoteosis, la única exaltación de mucha gente hacia una persona es esta, y es válida delante de Dios. Todo lo demás es pura porquería. Así es que aguas con que saludes con tus cuernitos y churritos y símbolos raros, porque estás haciendo algo raro. Estás haciendo algo raro. Y yo creo que muchos cristianos usan los cuernos. Es más satánico que nada. Entonces ahora ya sabemos que lo único a quien tenemos que adorar, la única adoración legítima que es digna de permanecer eternamente es esta, la adoración al Cordero. Toda apoteosis de los hombres o toda apoteosis de los demonios, que es esto que le estoy diciendo con los cuernitos, está destinada a ser decapitada, a ser destruida hasta que haya suprimido toda autoridad, toda autoridad, toda potencia, el Señor la va a suprimir y la va a acabar. Toda adoración del hombre por el hombre y todo eso va a ser acabado. Lo único que va a quedar va a ser la adoración al Cordero de Dios. Así es que hasta que haya suprimido toda autoridad, toda potencia, todo otro nombre que se nombra y establecer el único nombre, el Señor va a culminar su obra. Entonces, dice la Biblia que todos honren al Hijo como honran al Padre, dijo Jesucristo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que hace. Solo Él sabía eso, aleluya. El Padre, mis hermanos, en cuanto a Dios, pero el Cordero venció como hombre. Fíjate, el Padre como Dios sabía muchas cosas, pero Cristo el Cordero como hombre venció. Como Dios lo sabía todo, pero como hombre Él creció, aprendió y fue digno y se reveló a Él
la manera, o se le reveló a él la manera de cómo someter todas las cosas por cuanto él como hombre venció para Dios. Y ahora el Cordero está a la diestra del Padre. Todo lo que está sucediendo, mis hermanos, es el desarrollo de estos sellos que vamos a ver. Es la historia, fíjate. Todos estos sellos nos van a hablar de la historia, de la historia. Qué glorioso es el Señor. Yo tengo libros de 2 o 3 libros de algunos historiadores de México. Me gusta leer algunas cosas de la historia de México. Bueno, ya las leí, otras no las he leído, pero tengo algo de información. Y tú te das cuenta que los grandes historiadores han tratado de encontrar como el hilo de la historia, ¿no? Como el por qué sucedió esto. Y entonces te dan un análisis y te dicen, es que así, por el movimiento y por va. De hecho, todos los ridículos, que salen hablando como disque mesas políticas ahí de repente, ¿no? Y ahí sale un señor y sale otro señor y salen varios ahí, no les voy a decir los nombres, pero ahí salen en los noticieros y empiezan a hablar, no, porque es que el ejército no actuó y entonces yo creo que debió haber actuado porque, y si actúa, es que eso no represa. O sea, todos esos análisis que hacen son bien extraños. Y es gente que pues vive de eso, ¿no? Se dicen analistas políticos, pero ahora que entremos a todo este rollo de cómo Dios ve la historia y el hilo que hay en todo eso, tú y yo vamos a entender muchas cosas que ellos no entienden. Ninguno de los que salen en los noticieros. Hay gente muy atinada en muchas cosas, pero hay otros que son pura basura. La mayoría son basura. Y aún los que son atinados en cosas no tienen ni la menor idea de que Dios está entretejiendo la historia. Entonces tratan de estudiar la historia y descubrir el hilo central de ahí, pero no lo van a hacer nunca. Pero en este libro, los sellos aparecen y en esos sellos están los principios que dirigen la historia. Ahí vamos a encontrar el sentido de la historia del hombre. Ayer estaba viendo un canal demoníaco, se llama History Channel. Es un canal demoníaco. Porque quise ver qué opinión tenían. Estaban hablando de los... Y sale ahí uno que con los cabellos parados, luego sale otro así como hablando así como, no, es que todos son ovnis, todos son extraterrestres, todos, y están hablando puras tonterías, ¿no? No le dan ningún crédito a Jesucristo, aunque tocan la Biblia y hablan de él. Le dan más crédito a Mahoma, le dan más crédito a otras cosas, a otras deidades, ¿no? A Huitzilopochtli, a no sé cuántos más, ¿no? Y todo el rollo es que hay otras personas muy adelantadas que vinieron a no sé qué, y entonces ellos son los que son tomados por las gentes como los creadores, y déjame decirte, ellos cuentan es decir, los dueños de este canal y los que están arriba en todo ese rollo, ellos tienen una teoría que es un engaño, en donde dicen que ellos crearon a la humanidad. Y te dicen que la humanidad viene de ciertos seres extraños. Déjame hacer un paréntesis aquí, vamos al Salmo 46. Diablo mentiroso y maldito. ¿Cuántos dicen amén? Diablo mentiroso y maldito. Amén, digan amén. Es una verdad, es un mentiroso, es un maldito. ¿Te acuerdas cuando te hablé del Salmo 46 o no te hablé? De Alamot, del Salmo 46. Que dice aquí Alamot, es decir, es un coro de mujeres sopranos
y bajos. ¿Sí te hablé de eso? No. Bueno, algunos sí le hablé, a otros no. Entonces, lo interesante de esto, ya ahondando en unas cosas que ahorita no me hay tiempo de que te explique, es que todo esto se va cantando en contrapuntos, y cuando tú ves la imagen de los contrapuntos que van cantando, cómo se van haciendo las cosas, es el ADN, es como el ADN del hombre. Y lo más interesante es que en muchos de los contrapuntos está un número que tiene que ver con el nombre de Yahweh, y está en tu ADN y en mi ADN. Entonces tú y yo, en nuestra cadena de ADN, traemos el sello de Dios. Y entonces estos, o sea, esos que dicen que los marcianos los hicieron y que los seres estos demoníacos los hicieron y que de ahí viene la humanidad, mentira. Dice el Salmo 100, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Entonces tenemos que alabar al Señor porque Él nos hizo, Él nos creó, lo estamos viendo en Apocalipsis. Pero Satanás dice que instigando a las élites de esta tierra, que fueron otros seres los que crearon la humanidad, es una mentira. Y History Channel y todos esos canales de la nueva, iba a decir la nueva era, pero más bien de los Illuminatis, son una mentira total, una mentira. Es toda una serie de datos confusos, de cosas ilógicas. Por eso estuve viendo ayer ese programa y fue como una hora, yo estaba viendo, yo me estaba riendo, no decía, ahí pude decirle muchas cosas que son mentiras del diablo. Pero fíjate, entonces comienza, estos contrapuntos comienzan con unas mujeres que cantan alto todas las glorias de Dios, todo lo que es una bendición, lo cantan alto y comienza: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Nuestra qué? A ver otra vez. Dios es nuestro amparo, cantan las sopranos altos, porque alamot quiere decir un coro de mujeres sopranos, y unas cantan arriba y otras cantan abajo. Son las que cantan bajo y las sopranos cantan alto. Entonces dicen las sopranos: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y luego dicen las contralto: nuestro pronto auxilio en la tribulación. Entonces las que van abajo, que empiezan a hacer todo esto, las que van abajo son las que hablan de las calamidades, de cómo Dios hace algo en medio de las calamidades. Y este es un salmo que habla de cómo en medio de lo que va a venir, Dios está con nosotros. Fíjate, dice acá: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida. Por tanto no temeremos. Y luego dice: aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río de sus corrientes alegra la ciudad de Dios. Y así comienza. Entonces te digo, no te lo puedo explicar ahorita, te lo explicaré en otra ocasión. Esto habla de una serie de contrapuntos que van hablando de esta manera. Y tú dices: ¿cómo le hacían? ¿Cómo le hacían los que cantaban esto? No es un salmo de David, es un salmo de Coré. ¿Y sabes quiénes eran los coreitas? Aquellos que se los tragó la tierra. Parece que no a todos, algunos quedaron. Y mira, escribieron uno de los salmos más profundos y más tremendos que hay. Todo esto te lo dije para que te des cuenta, ya lo sabes, pero para afirmarte que quien nos creó fue Dios. Y que traemos el sello de Dios en nuestro ADN. Aleluya. No solamente es el ADN espiritual, en tu ADN de ser humano traes, al menos que sea un lagartijo, ¿no? ¿Un qué? Un reptiliano. Pero no lo veo. No creo que seas, aunque tengas el perfil así, no lo eres. Entonces fíjate, no es cierto, nadie tiene ese perfil. Fíjate. Te decía que los historiadores están tratando de encontrar el hilo
de las civilizaciones, por qué caían, por qué prevalecían, por qué se levantaban y cuál era la cuestión rectora en la historia. Pero pues no lo pueden hacer, insisto, porque en este libro de los sellos aparecen los principios que dirigen la historia y quién es el que gobierna la historia. Aquí aparece y para dónde va la historia, y todo esto va a someterse al Hijo de Dios, para que el Hijo someta al Padre todas las cosas. Bueno, esas son las fuerzas que mueven la historia, el trabajo de someter el Padre al Hijo todas las cosas y que el Hijo someta al Padre todo lo demás. Entonces estos principios aparecen aquí en estos caballos en cuanto a la historia de este mundo y en lo que sucede al otro lado después, ¿no? O sea, en este mundo y allá, y lo vamos a ver más detenidamente cuando entremos a ver lo de los sellos. Son 9:10, no sé si entrarle o me quedo. Ustedes me dicen, lo que ustedes me digan hago. Yo veo que algunos dicen, ya quiero mi lechita, ya me quiero. Pero bueno, los que no quieren su lechita, no sé. ¿Podemos tomarnos unos 15 minutos más? ¿Sí? Ok, vamos a Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Fíjate, qué interesante. Aquí hay una revelación de un lenguaje escondido, de un lenguaje místico, de un lenguaje que la Biblia nombra que nos quiere decir algo. Entonces, este libro de Apocalipsis que estamos tratando de estudiar, aquí en este pasaje glorioso al que hemos llegado, que es la adoración, la apoteosis del Cordero. ¿Qué es apoteosis? No te entendí, pero eso es la adoración, la exaltación de mucha gente. Ok. Eso deberían de apuntar la definición ahí y poner ahí apoteosis, pónganle un asterisco en su Biblia y pónganle ahí abajo lo que quiere decir esa palabra, para que entiendan esta palabra de adoración. Entonces, te decía que con este libro aquí del Cordero, está resumiendo el programa del Señor y están las líneas maestras que los historiadores no captan ni entienden, esa directriz de la manera como Dios realiza su programa. ¿Para qué? Para establecer de una manera definitiva su reino. Tú dime qué historiador te dice eso. Esto está pasando aquí en Rusia por aquello, esto pasó en Roma por esto pasó en Grecia por aquello. O sea, todo esto pasó porque Dios va a establecer un reino. Dime qué historiador te lo dice. Ninguno. ¿Por qué no lo saben? Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él oró y nos enseñó a orar de esta manera. Y dijo, vosotros oren así, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No se está santificando su nombre, aunque Jesús dijo que oráramos así. Santificado sea. Entonces, la idea es, santifíquese este nombre de aquí en adelante. Venga a nosotros tu reino. Y ya estaba hablando el rey de eso. Porque Jesucristo habló de esto, venga a nosotros tu reino, y Él era el rey. El rey estaba estableciendo el reino. Entonces aquí, en este libro de Apocalipsis, en la apoteosis del Cordero, aleluya por esa palabra, me encantó esa palabra, me encantó. Porque es una adoración como no puede haber nunca, ni la va a haber jamás, y es la única adoración aprobada por Dios, por una muchedumbre, a una persona, Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Cordero de Dios. Entonces, insisto, aquí en este libro de Apocalipsis, en esta adoración del Cordero,
ascendido a la diestra del Padre, recibiendo el libro de la diestra del Padre. Ese libro es el libro en donde Dios, mis hermanos, nos revela la manera en cómo Él tomará el reino. Cómo el Hijo toma el reino con la guía del Padre, y a la vez el Hijo sujeta ese reino al Padre. Fíjate, el Padre le guía al Hijo a tomar un reino, y entonces Cristo toma el reino por la guía del Padre y se lo sujeta al Padre, el reino. No es un libro pequeño, es un libro que nadie podía leer, nadie podía mirar en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Así es que no es una cosa pequeña. Aunque el Cordero, mis hermanos, abrió los sellos y aparecen aquí una serie de cosas. Esas cosas son todavía más profundas de lo que tú te imaginas, y ya las vamos a ir viendo. El Señor abre los sellos y parece ser que son una cosa, pero son más de lo que aparentemente son. Cuando habla de los caballos, cuando habla de las cosas que salen ahí, de las cosas que van a suceder. O sea, hay aquí una revelación de un lenguaje de Dios que aparece en toda la Biblia. Entonces, Dios abre el libro. Acuérdense que el libro estaba escrito por dentro y por fuera, ¿se acuerdan? Es el libro en donde está la economía divina, ya hablamos de esto, en donde está el plan de Dios. Podemos decir que sintetiza todo el programa de la Biblia. Entonces la Biblia tiene un Antiguo Testamento, la Biblia tiene un Nuevo Testamento, y así el libro está escrito por dentro y está escrito por fuera. Entonces lo que se ve por fuera es como la revelación que llega primeramente, es la revelación que nos va a introducir y corresponde con el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento estaba escondido el Nuevo Testamento, que son las revelaciones más profundas, o las revelaciones que son por dentro, ¿no? Y ahí estaba escondido el Nuevo Testamento. El libro no solamente estaba escrito por afuera, insisto, sino también por adentro. Es decir, hay una revelación interior que sale de parte del Señor, sobre todo en esto que vamos a ir viendo. Y aquí, cuando el Señor comienza a abrir el libro, comienza a abrir sello por sello, e inmediatamente empieza a salir una revelación de la presencia del Señor, de su presencia. Sale una revelación cuando abre el libro, y algo que tenemos que entender es que esa revelación viene de un lenguaje escondido, de un lenguaje místico. Acuérdate que está la iglesia mística del Señor y la iglesia, o la iglesia subjetiva del Señor, y la iglesia objetiva del Señor, o la iglesia presente del Señor. Es decir, en la iglesia hay algo que se ve, pero hay algo que no se ve. Entonces, de la presencia del Señor, aquí empieza a salir, cuando abre el libro y los sellos, sale una revelación del Señor con este lenguaje simbólico. Entonces Dios está revelando, Dios está mostrando principios claves, que es lo que vamos a tratar de entender, y Dios está dando las claves de la historia del reino de Dios a partir de la ascensión de Cristo. Hay algo que ocurrió. La ascensión no nada más es que resucitó el sábado de gloria y todo ese rollo que se festeja en las religiones acá. No solamente es eso, sino tuvo una repercusión muy profunda, porque a partir de ahí Dios empieza a mostrar principios claves de toda la historia a partir de la ascensión del Señor Jesucristo. Y entonces el Señor empieza a hablar de todo esto para llegar a mostrar cómo Él va a poner un reino de una manera definitiva en el reino del milenio, y luego el cielo nuevo y la tierra nueva. Hoy, mis hermanos, con la ayuda del Señor, como me dieron un poquito de tiempo, ¿se acuerdan que cuando comenzamos esto hicimos una introducción panorámica de las 7 iglesias? Bueno, necesitamos también hacer una introducción primero panorámica de la apertura de los sellos, y después vamos a dedicar un poquito más de tiempo a todos los detalles. Entonces, acuérdense que está revelando cosas profundas, cosas que nadie era digno de entender, nadie era digno de saberlas. Si Jesucristo no hubiera venido, nadie hubiera podido entender esto. Así es que gracias a Dios que Él vino, abrió el libro y abrió los sellos, ¿no? Entonces le avanzo para los otros 15 minutos que yo te voy a robar. Cada sello, mis hermanos, enrolla un misterio. Cada sello.
trae enrollado ahí un misterio. Cuando el Apocalipsis fue revelado, le dijeron a Juan: mira, no selles el libro de esta profecía. En cambio, a Daniel se le dijo: Daniel, estas palabras están selladas hasta el tiempo del fin. A Juan le dijo: no lo selles. Y a Daniel, cientos de años atrás, le dijo: séllalo hasta el tiempo en que se abra todo esto. Entonces, como aquí Cristo ya lo abrió, Juan ya no lo puede sellar, nadie lo puede sellar ya, ¿no? Eso está en Daniel 12, 3 y 4. Entonces, te estoy hablando de este preámbulo aquí. El libro de Daniel, todos sabemos que es un libro de profecía. Daniel fue un profeta muy importante en la profecía de Dios y es un libro de profecías. Está sellado y solamente se comienza a entender lo que Dios le selló a Daniel hasta el tiempo del fin. Ahí es donde se comienza a entender. Mientras las cosas no están cumpliéndose ya o a punto de cumplirse. Obviamente eso va a ser algo sellado mientras no se estén cumpliendo o a punto de cumplirse. Pero Apocalipsis es un libro que no está sellado. Entonces Daniel está sellado en su profecía, pero el Apocalipsis no está sellado. Apocalipsis dice: no selle las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:10. Vamos a leerlo todos, por favor, pónganlo ahí. Apocalipsis 22:10. 1, 2, 3. Todos. Ok, vamos a Daniel 12, 3 y 4. Daniel 12, 3 y 4. ¿Qué pasó? ¿No sale? ¿Se trabó? Ok. Bueno, búsquenlo ahí y léanlo, por favor. Daniel 12, 3 y 4. 12, 3 y 4. ¿Ya lo tienen? 1, 2, 3. Ok, entonces el libro de Daniel está sellado, pero el libro de Apocalipsis ya no tiene sellos. Es lo que dice aquí la Escritura: no selle la palabra, la profecía de este libro. Aún esta parte aquí, mis hermanos, de los sellos tan misteriosa. Cuando te hablo de un misterio, te estoy hablando de algo que no es fácil de ver, porque es misteriosa y tan profunda, está abierta por el Cordero. Entonces vemos aquí que el libro tiene 7 sellos, cada sello enrolla un misterio, te estaba diciendo eso. Entonces el libro, mis hermanos, no es como uno de estos códices, ¿no? Que ahora el código Da Vinci, el código de no sé quién, todas esas paisas que hay. Es un rollo, dice aquí, que es un rollo, no es un códice, es un rollo. Y hay un primer rollo, y dentro de ese rollo hay otro rollo, y dentro de ese rollo hay otro rollo, y aparece un orden en número 7. Y el número 7, acuérdate que es el número de compleción en la Biblia, el número donde Dios completa todo. Entonces hay un rollo, otro rollo, adentro de ese rollo sale otro rollo y otro rollo, así hasta 7. Entonces Dios completa sus cosas con 7. Siempre, siempre, siempre desde la Biblia aparece el número 7. 7 copas, 7 trompetas, 7 candeleros. El séptimo día Dios descansó, los 7 ángeles, los 7 sellos, 7, 7, 7, ¿no? El número con el cual Dios completa las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Cordero abre los 7 sellos, el programa de Dios se completa. Amén. Se concluye. Claro que en el último sello se inician las trompetas y luego las últimas trompetas, es decir, la quinta, la sexta y la séptima, corresponden a los 3 ayes, que ya lo vamos a ver, y luego vemos también las copas o las tazas, las copas que vienen a ser la culminación de los juicios. Entonces vamos a ver cómo las cosas van teniendo un tinte cada vez más fuerte, van teniendo, va aumentando su situación, ¿no? Más fuerte a medida que el programa de Dios se va desarrollando. Y cuando lleguemos a uno de los sellos,
vamos a ver que se le da autoridad a aquel último jinete de aquellos jinetes que salen en caballos con ciertas características, para que sea destruida la cuarta parte de la tierra. Pero ya en las trompetas es la tercera parte. Y cuando comparas o comparamos las trompetas con las copas, porque lo vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que las copas, mis hermanos, son justamente lo completo. Las trompetas es como si fuera el tercio de las aguas, un tercio de las estrellas, el tercio de los árboles, pero las copas ya es todo, es decir, ya no es un tercio. Vemos que los sellos van introduciendo una línea de acontecimientos según la guianza, según el control de Dios, y se van acentuando más en las trompetas y se consuman en las copas. Es decir, los sellos abren, inician la cabalgada de los acontecimientos, y ya las trompetas son el principio de dolores y las copas son la consumación de la ira de Dios. Entonces, es lo que los sellos nos dan, las trompetas, los sellos y las copas. Entonces es Dios removiendo toda otra autoridad que se opone a la autoridad de Él en todo esto, y vemos que Dios está removiendo toda autoridad que se opone a la autoridad de Él. La autoridad de Él se llama Jesucristo el Cordero. Entonces toda autoridad al reino de su Hijo, para entregar a su Hijo todo el reino. Y antes de que entremos en consideración más particular de cada uno de los 7 sellos, ya no lo vamos a ver ahorita, pero vamos a ver una manera, te decía hace ratito, panorámica algunos asuntos, para que después podamos tener un entendimiento mejor. Pero esto lo vamos a dejar para la siguiente vez, porque ya ahorita ya el tiempo se nos fue. Yo sé que algunos ya están cansados, yo también estoy cansado. Hoy me levanté muy temprano, no sé a qué horas eran, el sol todavía no salía, pero ya estaba parado. Pero bueno, esto tenemos que continuar entendiéndolo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre Santo, qué glorioso es que podamos ver esa adoración, Señor, a Cristo el Cordero, a tu Hijo, de las miriadas y miriadas de ángeles, de todos los millones de seres celestiales, y luego cómo comenzaron, Señor, a adorar en la tierra y debajo de la tierra y debajo del mar. Y Juan, yo creo, estaba, Señor, con la boca abierta viendo todo eso, y a los ancianos decir amén, porque Cristo el Cordero es digno de abrir ese libro. Aleluya. Oh Señor, porque venciste como hombre. Señor, como hombre pasaste por tribulaciones, te humillaste a ti mismo, Señor, hasta la muerte y muerte de cruz, y Dios te exaltó hasta lo sumo y te dio un nombre que es sobre todo nombre. A ese nombre nos sometemos, a ese nombre de Cristo Jesús invocamos, a ese nombre de Cristo Jesús nos encomendamos. En ese nombre de Cristo Jesús te adoramos, Padre. Recibe la adoración y la gloria, y al Cordero también la honra y la alabanza. Por el Espíritu recibe la gloria, la adoración y la alabanza, Señor, en tu iglesia. Eres digno, Señor, de recibirla. Dios de los siglos, Dios de la eternidad, Dios de las edades. Te veniste a ser en un tiempo de la historia hombre, Señor, y veniste a llevar a cabo todo el plan de Dios. Y ahora, Señor, tú fuiste digno de abrir, de recibir el libro y de abrir estos sellos. Glorificado seas en tu iglesia. Aleluya. Aleluya, Señor. Que aquí hay labios, Señor, de frutos que confiesan tu nombre, Señor. Bendito sea, Señor Jesucristo. Dios triuno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, seas exaltado y glorificado, Señor, en gran manera. Oh Señor, tú eres, Padre, el único que puede explicar la historia, Señor, porque tus propósitos se están cumpliendo. Aleluya.
y se van a llevar a la consumación máxima, que es, Padre, el juicio sobre todo aquello que se opuso a tu autoridad, sobre todo aquello que se opuso a tu reinado, oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús, como tu pueblo oramos para ser tenidos por dignos de estar de pie, aunque no lo merecemos, en aquel día delante de ti, Señor. Líbranos del mal, Padre. Líbranos del mal, quita toda costumbre pecaminosa en los pensamientos, en nuestro obrar, en nuestro caminar. Quita, Padre, límpianos de toda maldad, de toda cosa que se oponga, Padre, por los méritos de la sangre redentora de Cristo. Te lo pedimos, Señor, porque anhelamos estar en aquel día de pie delante de tu presencia. Oh, bendito Padre celestial, gracias por tu amada iglesia. Gracias por tus redimidos. Gracias por tu familia, Señor. Aleluya. Que tu bendición sea sobre cada uno de los que estamos acá y de nuestros hermanos, hijos, nietos, abuelos, tíos y padres. En toda familia, Señor, que está representada aquí, sea tu gracia y tu bendición. Padre, bendice nuestras